Bienvenidos chicos, a través del presente video voy a explicar algunos saberes previos necesarios para poder trabajar durante esta semana la competencia de estadística o de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Entonces vamos a recordar algunos conceptos importantes y al finalizar me van a trabajar una práctica donde van a poner ustedes, van a demostrar lo que han aprendido a través del presente video. Yo también antes voy a dar algunos ejemplos para que les sirva de guía, ¿no? Muy bien, vamos a empezar recordando lo que es población. La población se define como el conjunto de todos los elementos cuyas propiedades se van a estudiar. También se le conoce como universo. En un estudio estadístico, la población está determinada por un conjunto de elementos que no necesariamente son personas, también podrían ser objetos, cosas, animales, etcétera, ¿no? Del cual nosotros necesitamos obtener una información, ¿no? O realizar un estudio. Muy bien, ¿y qué viene a ser la muestra? La muestra es un subconjunto, ¿no? Un conjunto más pequeño que nosotros vamos a tomar de esa población. ¿Y cuánto es necesario a veces obtener una muestra, ¿no? A veces es necesario trabajar con una muestra cuando la población que queremos estudiar es muy grande, entonces nos va a conllevar mucho tiempo y el uso de muchos recursos. Por lo tanto, es importante ahí trabajar con una pequeña muestra, ¿no? Para ahorrar tiempo y recursos, ¿no? al investigador. Para ello, el investigador, para obtener una muestra, puede hacer uso de una técnica de muestreo, que ya lo vamos a ver más adelante, que es un tema amplio, que lo vamos a ver al detalle. Hay varias técnicas de muestreo para que poder obtener una muestra que sea representativa de la población. ¿Qué quiere decir que sea representativo? O sea, que mantenga las características de la población original de estudio, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero estudiar, ¿no? las preferencias de voto, ¿no? De las personas, yo no puedo escoger como población a los niños, porque ellos no tienen todavía el derecho a voto, ¿no? Las personas que votan son mayores de 18 años, por lo tanto, yo no puedo tomar como muestra a niños ni adolescentes, no podría. Entonces mi muestra tendría que tomarla de todas las personas que son mayores de 18 años, votantes, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso al momento de seleccionar nuestra muestra, que sea representativa de la población original. El individuo viene a ser cada uno de los elementos que componen la población. También se le conoce como unidad estadística, ¿no? Es cada uno de esos individuos. Y la variable, muy importante, es la propiedad o característica o atributo relevante de una población o muestra. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar de esa muestra o población? ¿O qué deseo averiguar de esa muestra o población? El ejemplo, ahí les he puesto un ejemplo, pues puedo querer averiguar la edad, sexo, peso, eso depende del investigador, de lo que quiera averiguar. Muy bien, vamos a ver otros conceptos importantes, las variables estadísticas. ¿Qué son las variables estadísticas? Son características o atributos observables comunes a todos los integrantes de una población. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las variables cualitativas expresan una cualidad, característica o atributo no numérico que solo se puede clasificar o categorizar. Una variable, como acá dice cualitativa, tiene categorías o se puede clasificar. Veamos acá algunos ejemplos, ¿sí? Hay dos tipos de variable cualitativa, la nominal y la ordinal. La variable cualitativa nominal representa una característica o cualidad cuyas categorías se describen con nombres o conceptos. No tienen un orden establecido y no se pueden medir. Por ejemplo, el color de ojos. ¿Qué categorías puedo encontrar en esta variable color de ojos? Que pueden ser marrones, verdes, ¿no? Etcétera. El estado civil también es una variable cualitativa nominal y tiene categorías, ¿no? ¿Qué categorías tiene esa variable? Soltero, casado, viudo, etcétera, ¿no?
La variable deporte favorito también tiene sus categorías que pueden ser fútbol, básquet, depende, ¿no? Hay las categorías que yo quiera considerar, ¿no? Pero la variable deporte favorito, color de ojos, estado civil son variables cualitativas, nominales, porque se expresan a través de conceptos o nombres que son no numéricos, no se expresan con números, ¿no? Es una característica importante. Ahora, la cualitativa ordinal, existe un orden preestablecido o jerarquía entre sus categorías. Por ejemplo, el grado de instrucción de una persona, ¿no? El grado de instrucción es hasta donde la persona ha hecho estudios, ¿no? ¿Qué categorías tiene esa variable? Inicial, primaria, secundaria, superior. Hay un orden en las categorías, ¿no? Muy bien, ahora veamos las variables cuantitativas. Son aquellas que se expresan numéricamente a través de números y son susceptibles de medirse. Pueden ser discretas, que toman valores enteros, se pueden contar, o continuas, que toman valores dentro de un intervalo. O sea, también puede tomar valores no exactos, incluso fraccionarios o decimales, ¿sí? Porque están dentro de un intervalo. Ahora, dentro de las variables cuantitativas discretas tenemos el número de hijos, porque el número de hijos siempre se expresa con números enteros. Yo no puedo decir, no existe una persona que tenga un hijo y medio, 2 hijos y medio, no, ¿verdad? Son hijos, que el número de hijos se expresa con cantidades enteras. Los goles anotados también, ¿no? Se expresan con cantidades enteras. Yo no puedo decir anotado 1 gol y medio. ¿Sí? También la cantidad de alumnos y el número de hermanos. Y puedo dar muchos más ejemplos, ¿no? Ahora, las variables cuantitativas continuas que toman valores dentro de un intervalo, o sea, no se expresan con números enteros, tenemos acá como ejemplos el peso, la estatura, la temperatura, ¿no? El peso no siempre es entero. Cuando nos pesamos en una balanza también podemos tener pesos aproximados, ¿no? Igual la estatura, igual la temperatura, ¿no? Entonces, y chicos, ahora vamos a ver los siguientes ejemplos. Veamos el ejemplo número 1. Si el profesor de educación física necesita conocer la estatura promedio de los estudiantes del aula de segundo año B del nivel secundaria de la institución educativa Horacio Ceballos Gámez del Distrito del Porvenir, para ello elige al azar a 25 estudiantes para tomarles la estatura, vamos a identificar la población, muestra variable y tipo de variable. ¿Quién sería la población? Para ello nos podemos ayudar de esta pregunta. ¿A qué o a quiénes se va a estudiar o investigar? Acá lo he resaltado en color verde. A todos los estudiantes del aula de segundo año B del nivel secundaria de la institución Horacio Ceballos Gámez del Distrito del Porvenir. ¿Sí? Si dentro de la situación nos menciona y nos especifica el lugar, ¿no? Y nos da detalles específicos, hay que colocarlo, hay que delimitar la población si nos da ese dato en la situación. Si no nos diera, entonces, bueno, ahí podríamos colocar todos los estudiantes. Porque no podríamos nosotros, si es que la situación no nos da, no lo podríamos nosotros adivinar. Pero si la situación nos da, hay que ser específicos. Porque si nosotros solamente colocamos todos los estudiantes hay en todo el mundo. Entonces no podríamos considerar la población de los estudiantes de todo el mundo, imagínense, ¿no? Si lo está delimitando en la situación, hay que ser específicos. Ahora, la muestra nos dice de qué cantidad o porcentaje de la población se va a obtener esta información, ¿no? A ver, ¿de qué cantidad de todos esos estudiantes de segundo año de nivel secundaria? ¿A cuántos estudiantes el profesor va a elegir? A 25, dice a 25. Esos 25 estudiantes también son del segundo año B, del nivel secundario. No, esta muestra es un subconjunto de la población, un subconjunto más pequeño que va a tomar el profesor para medirles la estatura a estos 25 estudiantes del segundo año, ¿no? De institución educativa Horacio Ceballos Gámez del Distrito del Porvenir. También hay que ser específicos. Muy bien. La variable.
¿qué dato o característica de la población se desea investigar? ¿Qué dato o característica desea investigar? La estatura. Muy bien, la estatura. La estatura es un tipo de variable que se expresa de forma numérica. Por lo tanto, ¿qué tipo de variable es? Cuantitativa. ¿De qué tipo? ¿Discreta o continua? En este caso sería continua, porque la estatura no se expresa con valores enteros necesariamente, sino toma valores dentro de un intervalo, que podrían ser decimales también, no exactos, ¿no? Entonces, ahí sería una variable cuantitativa continua. Veamos el otro ejemplo. En el ejemplo 2 dice, se aplica una encuesta a 40 estudiantes de la institución educativa Horacio Ceballos Gámez del Distrito El Porvenir, que participan de la estrategia Aprende en Casa, para recabar información relacionada con las actividades que desarrollan. La población, ¿a qué o a quiénes se va a estudiar o investigar? En este caso sería todos los estudiantes de la institución educativa Horacio Ceballos Gámez del Distrito El Porvenir. Acá no me dice el grado, solamente me dice estudiantes, ¿no? Entonces, esa sería mi población, los estudiantes, ¿no? Del Colegio Horacio Ceballos Gámez del Distrito El Porvenir. Ahora, de esa población, ¿a quiénes, a cuántos de esa población, a qué grupo de esa población se aplicó la encuesta, ¿no? ¿A qué cantidad, a qué subconjunto de esa población se aplicó la encuesta? Recuerden que la muestra es un subconjunto más pequeño de la población, a 40 estudiantes, ¿no? Se aplicó esa encuesta. Entonces, esa sería mi muestra, 40 estudiantes de la institución educativa Horacio Ceballos Gámez del Distrito El Porvenir. Muy bien, ¿cuál sería la variable? ¿Qué dato o característica de la población se desea investigar? Acá dice, ¿no? Para recabar información relacionada con las actividades físicas. Actividades físicas, esa es mi variable. ¿Y de qué tipo de variable es? Pues las actividades físicas se expresan de forma conceptual, ¿no? Yo no lo puedo decir, no lo puedo expresar con números. De actividades físicas puede ser correr, caminar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, como se expresan a través de palabras, ¿no? Entonces, es una variable cualitativa. ¿Interesa el orden? No, no interesa el orden, por lo tanto, es nominal, no interesa el orden, ¿sí? Muy bien, incluso acá en la población y muestra yo podría ser más específico, ¿no? Y acá agregarle que participan de la estrategia Aprende en Casa. Todos los estudiantes de la institución educativa Horacio Ceballos Gámez del Distrito El Porvenir que participan de la estrategia Aprende en Casa. Igual acá en la muestra también, ¿no? Lo correcto sería agregarle esta parte, ¿no? Que faltó. Es más conveniente. Muy bien, entonces veamos ahora otro ejemplo. A veces no nos dan la situación escrita, nos dan a través de gráficos estadísticos, entonces también tenemos que aprender a identificar estos elementos según gráfico. ¿Cuál sería la población en este gráfico? En este gráfico la población a veces podemos ubicar generalmente en lo que es la fuente del gráfico, ¿sí? Acá en la población nos dice encuesta sobre la percepción de la diversidad para el impulso de la gastronomía peruana aplicada a 20 familias de Trujillo, ¿no? Entonces acá la población sería las familias del distrito de Trujillo y la muestra es un subconjunto, ¿sí? De esta población. ¿A cuántas personas se aplicó esta encuesta? ¿A cuántas? A 20 nada más. Entonces mi muestra es 20, las 20 familias del distrito de Trujillo. ¿Cuál sería la variable de estudio? ¿Qué es lo que yo voy a investigar? Acá está, ¿no? En el gráfico, en el eje vertical, yo lo puedo observar, la expresión cultural. Acá están las categorías de la variable expresión cultural. Esta es mi variable, expresión cultural. ¿Qué tipo de variable es? Como ustedes ven, se expresa de forma conceptual a través de palabras, por lo tanto no es numérica, es cualitativa, nominal, ¿sí? Nominal. Muy bien. Ahora ustedes van a practicar y resolver las situaciones que a continuación voy a dar, identificando población, muestra, variable y tipo de variable, ¿sí? Acá lo tienen de forma escrita y acá a través de gráficos también van a identificar población, muestra, variable y tipo de variable.